Muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, este proyecto de podcast que intentará acercarte al mundo del intensivo de una manera más amena y práctica. Aquí hablamos de ese límite en donde la ciencia, la intuición y el cansancio comparten el mismo turno. Hola a todos y gracias por el apoyo de siempre. Hoy vamos a hablar de interacción cardiopulmonar y voy a partir aclarando algo que me parece importante. Este capítulo no es una clase de fisiología de libro, no voy a enumerar fórmulas ni derivaciones eternas. Y les advierto desde ya que voy a usar algunos términos poco académicos, pero con el afán de que sean muy gráficos, ya que explicar mecánicas de fluidos solo con el audio es bastante difícil y aquí lo importante es que se entienda, porque este tema realmente es vital en intensivo y es transversal a muchas prácticas que son afines a esta especialidad. Ahora bien, el primer problema a mi parecer, y lo digo de una forma muy personal y con mucha humildad, es que nos han formado mirando el cuerpo por parcelas. Se entiende, ha sido con un fin académico, un fin docente. Y de esta forma el cardiólogo mira el corazón, el broncopulmonar mira el pulmón y cada uno va a cuidar su órgano. El detalle incómodo es que la realidad claramente no funciona así. El tórax no son dos piezas separadas, es una sola cavidad pequeña y rígida. Y en este espacio estrecho convive corazón y pulmón, uno muy apegado al otro. Y todo lo que pasa a uno modifica al otro. Dicho de una forma más sencilla, estos no duermen en camas separadas, comparten la misma cama. Y si uno se mueve bruscamente, inevitablemente empuja al otro. Y en medio de esa convivencia entramos nosotros, los intensivistas, con un ventilador mecánico. Es decir, llegamos a esa pieza pequeña, tocamos presiones, tocamos volúmenes y tiempos y cambiamos por completo las reglas del juego para ambos órganos al mismo tiempo. Y esa es en esencia la interacción cardiopulmonar de la que vamos a hablar hoy. Para armar el relato de este capítulo, he revisado en profundidad la publicación de Juridicti en el ATE escolar de este año 2025, el análisis de Jofest en Current Opinion del 2023 y la excelente revisión de Wozniak y Teboul en el Annals de Intensive Care del año 2024. Así que nada, afírmense porque vamos a desarmar la fisiología para volver a armarla al pie de la cama y no se frustren si al escucharlo una sola vez no queda tan claro, ya que es un tema realmente complejo. Dicho esto, partamos por lo que están haciendo ustedes ahora mismo, que es respirar de manera espontánea. Si bien parece un acto simple, de hecho casi automático, pero en el fondo esconde una complejidad hemodinámica enorme. Juridicti usa una analogía en su paper del 2025 que me encanta por su simpleza. Y es que imagina el corazón y los grandes vasos metidos dentro de una caja cerrada, que es el tórax. Cuando ustedes toman aire, su diafragma baja y genera una presión pleural negativa. Es como si el tórax se convirtiera en una aspiradora gigante. Esa presión negativa hace simultáneamente dos cosas. Por una parte, moviliza aire hacia los pulmones, que es lo obvio, pero también moviliza sangre desde la periferia hacia el corazón derecho. En la inspiración espontánea, el retorno venoso aumenta, el ventrículo derecho se llena más y se dilata, y hasta ahí todo suena fisiológico y bonito. Pero aquí viene la primera trampa y es la razón por la que sus pacientes con falla cardíaca pueden claudicar. Esa misma presión negativa que ayuda al ventrículo derecho a llenarse, castiga a su vez al ventrículo izquierdo a la hora de vaciarse. Piénsenlo mecánicamente de esta forma. El ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre desde esa caja con presión negativa, que es el tórax, hacia la aorta que está afuera a presión atmosférica positiva. La presión negativa, de cierta forma, sujeta o podría decirse que jala las paredes del ventrículo, haciendo fuerza en contra. Wozniak y Teboul lo explican clarísimo en su revisión del 2024. El esfuerzo inspiratorio espontáneo aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Si tienes un paciente sano corriendo una maratón, esto da lo mismo. Pero si tienes un paciente en falla cardíaca aguda, haciendo tiraje, usando musculatura accesoria, generando presiones pleurales de 15, 20 negativos centímetros de agua, ese esfuerzo está literalmente estrangulando a su propio corazón izquierdo, lo que está obligando a trabajar contra una pared invisible. Por eso, cuando decidimos intubar a un paciente con edema pulmonar agudo y lo sedamos, o cuando le ponemos ventilación no invasiva, no solo estamos mejorando el oxígeno, estamos haciendo tratamiento hemodinámico. Estamos ayudando a descargar mecánicamente el ventrículo izquierdo,
Con esto le quitamos ese freno de mano que ejercía la presión negativa que sujetaba las paredes del ventrículo. Si entienden esto, entienden por qué la ventilación mecánica no invasiva es la primera línea de soporte en el edema agudo de pulmón. Y no es solo aire, es soporte ventricular. Ahora, cambiamos el escenario radicalmente. El paciente llega a la UCI, lo sedamos, lo relajamos y lo conectamos al ventilador mecánico. Pasamos de la aspiradora al soplador, de presión negativa a presión positiva. Y aquí se invierte el mundo y empiezan los problemas serios, especialmente para el gran olvidado en la UCI, que es el ventrículo derecho. Pero antes de continuar, me parece que es necesario que hablemos del retorno venoso, que es un concepto que manoseamos mucho, pero que se suele entender poco. Yuriditsi nos recuerda volver a la física básica, ya que el flujo de sangre que vuelve al corazón no depende de una sola presión absoluta, depende de un gradiente. Ya hemos mencionado anteriormente que para que exista un flujo debe haber una diferencia de presiones y una resistencia que se opondrá a ese flujo. Entonces podríamos entenderlo de la siguiente manera. Aguas arriba tenemos la presión de llenado sistémico, que es la presión en el estanque de las venas. Aguas abajo tenemos la presión en la aurícula derecha, que vendría siendo una especie de desagüe. La sangre fluye de más a menos. ¿Qué hace el ventilador? Cuando mete presión positiva, ya sea por volumen tidal, que vendría siendo la inspiración, o por el PIB, esa presión se transmite dentro del tórax y aplasta de cierta forma la aurícula derecha. Sube la presión del desagüe. El gradiente, por ende, disminuye porque se genera un menor gradiente de presión. El flujo, por ende, va a caer, lo que significa que el retorno venoso cae. Y aquí quiero detenerme en un mito que, por favor, se los pido con toda la humildad del mundo, necesito que erradiquen de sus cabezas. Imaginen que instalamos un catéter venoso central. Vamos a ver la PVC, la presión venosa central. Y vamos a asumir de que, para este ejemplo, va a estar alta, digamos 15, 18. Y en el pase de visita, alguien puede decir, tiene buena precarga, está lleno de líquido, no responderá a volumen. Y esto, por favor, es absolutamente falso. El mismo Yuriditsi es tajante en esto. Ojo, una PVC alta en ventilación mecánica muchas veces no es un signo de que el estanque está lleno, es un signo de que la presión intratorácica está frenando la entrada. Es una presión de oposición, o sea, un obstáculo. Y si el paciente está hipovolémico, o sea, su presión de llenado sistémico es baja, y le administramos presión positiva con el ventilador, lo que va a pasar es que colapsan las venas dentro del tórax. La resistencia se dispara y el gasto cardíaco se va a ir al suelo. El ventilador, en este caso, actuaría como un torniquete en la vena cava. Pero el ventilador no solo frena la entrada, entiéndase el retorno venoso, sino que también le pone una barrera a la salida del ventrículo derecho. Y esto es clave entender qué le pasa a los vasos pulmonares cuando inflamos el pulmón, porque es justo ahí donde podemos convertirnos en el enemigo del paciente. Joseph y Yuriditsi describen esto como la famosa curva en J o curva en U de la resistencia vascular pulmonar. Si no conocen esta curva, por favor búsquenla o de lo contrario estamos volando un poco a ciegas. En el libro de fisiología del West aparece de forma muy clara y con una explicación bastante mejor de la que les estoy dando. Bueno, dicho esto, para entender por qué el ventrículo derecho sufre tanto, debemos imaginar que en el pulmón hay dos tipos de tuberías que funcionan con lógicas opuestas. Primero, los vasos extraalveolares. Estos corren por fuera entre el tejido pulmonar. Imagínalos como una manguera de jardín tirada en el pasto. Si el pulmón se desinfla, si hay atelectasia, el tejido se retrae y pierde tensión. ¿Qué le va a pasar a la manguera? Se dobla, se acoda. Por ende, el flujo se corta porque la manguera está estrangulada por su propia falta de estiramiento. Para que quede más claro, podríamos plantear que la atelectasia es igual a manguera doblada. Segundo, los vasos intraalveolares. Estos son los capilares finitos que están pegados a las paredes del alveolo. Aquí la lógica cambia. Imaginen ahora capilares pintados en la superficie de un globo. Si ustedes inflan ese globo al máximo hasta que esté a punto de reventar, entiéndase, sobredistensión, la pared del globo se pone tensa y dura. Esa presión aplasta los capilares, los estruja contra la pared. Podríamos decir que sobredistensión es igual a capilar aplastado. Reforzando el concepto, si tienen poco volumen, o sea, pulmón colapsado,
la resistencia sube porque los vasos de afuera se acodan. Si tienen mucho volumen, entiéndase, pulmón inflado a reventar, la resistencia sube porque los vasos de adentro se aplastan. Entonces, la gran pregunta, ¿dónde está el punto exacto? ¿Dónde descansa el ventrículo derecho? Y esto es justo al medio, en lo que conocemos como la capacidad residual funcional. Siendo así, llevemos esto a la cama del paciente ahora mismo. Tienen a ese paciente con un síndrome de distrés respiratorio, saturando mal, y deciden subir el PIB de 8 a 14 para abrir el pulmón. Aquí pueden pasar dos cosas. Uno, el escenario ideal, que sería el reclutamiento, o sea que el aumento del PIB logre abrir las zonas que estaban colapsadas. Al inflarlas, estira y desacoda, por así decirlo, esos vasos extraalveolares que estaban doblados. El camino se despeja, la resistencia baja y el ventrículo derecho agradece el alivio porque ahora le cuesta menos bombear. 2. El escenario trágico, que es la sobredistensión. Y aquí nos pasamos de largo. El PIB entra en zonas que estaban abiertas y las infla sobredistendiendo como un globo a punto de reventar. El alveolo crece tanto que aplasta los capilares contra la pared. Fisiológicamente estaríamos convirtiendo una zona 3 de West, que es donde la sangre fluye libre, en una zona 1 o 2, que es donde la presión del aire le gana a la sangre y corta el flujo. Y el resultado con esto es que le cerramos la puerta en la cara al ventrículo derecho y por lo tanto su poscarga se dispara. Y aquí es donde ocurre el desastre mecánico. Para entenderlo, debemos visualizar la interdependencia ventricular, lo cual es básicamente que el corazón derecho y el izquierdo comparten dos cosas. Un departamento chiquitito tipo estudio muy apretado, que sería el pericardio, y una pared delgada, siendo el tabique. Como el pericardio no se estira, el espacio es fijo. Es un juego de suma cero. Para que uno gane volumen, tiene necesariamente que robárselo al otro. Dicho de otra forma, si se dilata el ventrículo derecho por sobredistensión pulmonar, este no tiene hacia dónde crecer, así que empuja el tabique aplastando al ventrículo izquierdo. Y esta es la trampa. El ventrículo izquierdo colapsa no porque le falte sangre, sino porque su vecino, el ventrículo derecho, le quitó el espacio físico para llenarse. Para que terminen de entender la mecánica física del desastre, tienen que visualizar que el corazón y el pulmón interactúan de dos formas simultáneas, tanto en serie y en paralelo. Primero, comenzaremos con la relación en serie. Esta es pura hidráulica. A ver, el corazón derecho y el izquierdo están conectados por una tubería larga a través de los pulmones. Por ende, lo que le pasa al ventrículo derecho ahora le va a pasar al izquierdo después. Hay un retraso que Hoswiak llama interdependencia serial. Piensa en el ventilador como una máquina que insufla, aumenta la resistencia de los vasos que retornan al ventrículo derecho inmediatamente y este bombea menos al llegarle menos sangre. Pero como esa sangre tarda unos segundos en cruzar el pulmón, las consecuencias en el lado izquierdo no es inmediata. Por eso, cuando miramos la línea arterial, la caída de presión no ocurre justo cuando entra el aire, ocurre durante la expiración siguiente. Es un efecto retardado. Si entienden esto, entienden por qué la variación de pulso es un mensaje del pasado que les envía el ventrículo derecho. Segundo, está la relación en paralelo, que es básicamente una pelea de vecinos. Aquí no hay un retraso, esto es inmediato. Esta es la lucha por el espacio físico. Como les dije antes, el pericardio no se estira y el espacio total es fijo. Yuridixi lo describe como una competencia. Entiéndase, si el volumen del ventrículo derecho aumenta, el del ventrículo izquierdo tiene que disminuir. No pueden crecer los dos al mismo tiempo. Esta es la interdependencia en paralelo. El escenario crítico ocurre si sobredistienden el pulmón y el ventrículo derecho se dilata de golpe. Le roba espacio al izquierdo en ese mismo latido. Aquí no hay tiempo de tránsito, es un aplastamiento instantáneo a través del tabique. Reforzando el concepto, y disculpen lo insistente, la interacción en serie explica por qué la presión arterial oscila con la respiración, lo que vemos como variabilidad de presión de pulso. Mientras que la interacción en paralelo explica por qué el corazón izquierdo colapsa cuando el derecho se dilata, por ejemplo, en un corte pulmonar agudo.
En términos prácticos, supongamos que estamos al pie de la cama y vemos que el paciente se hipotensa al subir el PIB. El reflejo pavloviano es decir, le falta líquido. Supongamos que le pasamos un bolo de 500 cc de algo, de algún volumen. ¿Y qué acabamos de hacer? Le acabamos de echar benzina al incendio. Ese volumen extra dilatará más el ventrículo derecho, que empujará más el tabique, aplastará más al ventrículo izquierdo y profundizaremos el compromiso hemodinámico de nuestro paciente. Esa es la autogravación de la que habla Judy Dixie en su artículo. En ese escenario específico, la falla del ventrículo derecho por ventilación mecánica, la hipertensión a veces se trata manejando el PIB o incluso usando diuréticos para descongestionar el ventrículo derecho. Si bien es contraintuitivo, es fisiología. Dicho todo esto, y ya que estamos hablando de congestión, hay un tema que Josephs y sus colegas destacan en su revisión del 2023 y que casi nunca miramos el precio que pagan los órganos distales. Traten de seguirme un poco en la corriente para que el punto anterior quede aún más claro. Dijimos que el PIB sube la presión en la aurícula derecha. Bueno, el riñón tiene que drenar su sangre venosa contra esa presión, ¿ya? Si el PIB es muy alto y la PVC sube a 18 o 20 milímetros de mercurio, el riñón se congestiona. El concepto es que todo es hidráulica, entonces si sube la presión del desagüe, el flujo se detiene. Joseph lo llama lesión renal inducida por el ventilador. Obviamente todo esto mediado por congestión venosa. El hígado sufre igual, se pone congestivo, suben las enzimas. Y a veces estamos celebrando que protegimos el pulmón y logramos una saturación de 98% con un PIB de 18, mientras estamos condenando al riñón a la diálisis por pura congestión venosa. Un pulmón rosado en un cuerpo con falla multiorgánica no es un éxito, es un fracaso de la visión integral. Ahora aterricemos esto al pase de visita de mañana. ¿Cómo usamos estas curvas y presiones para tomar decisiones reales? Todos hemos visto la línea arterial subiendo y bajando con el ventilador. Esa es la variación de presión de pulso. La lógica es más bien mecánica. Si el ventilador mete presión positiva en la inspiración, frena el retorno venoso al ventrículo derecho porque aumenta la resistencia del retorno venoso. Unos latidos después, lo que tarda la sangre en cruzar el pulmón, que es el tiempo de tránsito, le llega menos sangre al izquierdo y el pulso cae en la expiración. Si esa variación es grande, entiéndase mayor a un 12 o un 13%, asumimos que el corazón es dependiente de precarga y que si le damos volumen, el gasto cardíaco subirá. Pero ojo, porque Hoswiak nos advierte de las trampas. Para que esto sirva, el paciente tiene que estar entregado al ventilador, sin arritmias y, muy importante, con un volumen tidal de al menos 8 ml/kg. El problema es que hoy en día ventilamos todos a 6 ml/kg para proteger el pulmón. Con ese volumen bajito, el cambio de presión es muy pequeño y la prueba de variación de presión de pulso puede dar un falso negativo. Entiéndase que el paciente sí necesita volumen, pero la prueba no lo ve. La solución que propone Hoswiak es el Tidal Volume Challenge, que es básicamente subir transitoriamente el volumen tidal a 8 ml/kg por un minuto y ver si aparece la variación de pulso, y luego bajarla. Si la variación sube, el paciente responde a volumen. Es una maniobra elegante y segura. Y aquí está la trampa mortal que deben memorizar. Si hay falla del ventrículo derecho, podemos ver una variación de pulso alta. Pero cuidado, no es porque al paciente le falte líquido, le falte volumen. Es porque el ventrículo derecho está tan débil que claudica cada vez que el ventilador en la inspiración aumenta la poscarga, siendo esto una señal de falla de bombeo ante la presión, no de falta de precarga. Por eso, en estos casos, nunca pasen volumen a ciegas. Usen la maniobra de elevación pasiva de las piernas, que en definitiva es un autobolo de sangre totalmente reversible. En cambio, si le pasan un bolo de volumen y se equivocan, ese volumen ya no se puede devolver. Y cuando llega el momento de extubar, Hoswiak nos alerta sobre un asesino silencioso, que es el edema pulmonar inducido por el destete. Por sus siglas en inglés, WIPO. Piensen en la mecánica del cambio. Mientras el paciente está conectado, la presión positiva actúa como una muleta para el ventrículo izquierdo, disminuyendo la poscarga y lo ayuda a vaciarse.
Pero cuando decidimos hacer la prueba de ventilación espontánea en tubo T o de frentón los tubamos, el paciente vuelve a la ventilación espontánea, por lo tanto vuelve a presión negativa, siendo un test de esfuerzo brutal. Y ocurren dos cosas de golpe. Primero, al quitar el freno de la presión positiva, el retorno venoso se dispara e inunda el corazón. Y segundo, la poscarga aumenta violentamente porque ahora el ventrículo izquierdo tiene que bombear contra la succión negativa del tórax. Y si el paciente tiene una reserva cardíaca límite, no aguantará, fallará el winning, se angustia, suda, se hipertensa y el error clásico es decir, se agotó por mecánica. Y lo más probable es que sea el corazón izquierdo que claudicó ante el cambio de presiones y se llenó de líquido, o sea, edema pulmonar. Por eso, estos pacientes muchas veces mejoran buscando un winning con balance negativo o con diuréticos o vasodilatadores, no con broncodilatadores. Bien, no puedo omitir un detalle breve para los pacientes con EPOC que menciona Hosbiak. Y es que estos pacientes atrapan aire, dicho de una forma más académica, generan autopip. Me refiero en general a la presión positiva oculta dentro del tórax que también frena el retorno venoso. Por lo tanto, si tienen un paciente con EPOC hipotenso antes de pasar fluidos, miren si está atrapando aire. Les sugiero repasar el concepto de hiperinsuflación dinámica a los colegas en formación. Para ir terminando, quiero comentar algo que en general no hace mucha gracia estando de turno y sobre todo ya cansado. Bueno, al menos para mí. Que es la intubación del paciente en shock. Imagina un paciente séptico con neumonía, taquicárdico e hipotenso. Yuridixi nos advierte del peligro en la inducción, ya que el ventrículo derecho podría estar al límite, trabajando a toda máquina. Y si optamos por inducir o sedar, no sé, por ejemplo con propofol o midazolam, estos provocan vasodilatación y por ende caída de la presión sistémica. Al caer la presión aórtica, cae la presión de perfusión coronaria y el que más sufre es el ventrículo derecho. Y simultáneamente, al intubar y meter presión positiva, sube la resistencia pulmonar, generando dos agresiones a la vez. La primera es la baja entrega de oxígeno al miocardio por hipotensión. Y la segunda es que se eleva el trabajo del miocardio con presión positiva y esto puede ocurrir que el ventrículo derecho se infarte y esto llevar obviamente a un paro cardíaco en la intubación. Ahora les quiero compartir una lección de vida de mis inicios como médico, ya que en una ocasión me vi asustado, aunque afortunadamente no llegó a pararse el paciente. Y la enseñanza fue que la noradrenalina o algún vasopresor tiene que estar andando o por lo menos tenerlo cercano al momento de sedarlo. Debemos mantener la presión sistémica para perfundir ese ventrículo derecho mientras se asegura la vía aérea. Y no confíen en que aguantará, porque está el riesgo que no lo haga. Para ya cerrar, me gustaría que se llevaran esto. Y es que la interacción corazón-pulmón, la interacción cardiopulmonar, no es simplemente teórico, es algo que se ve en la práctica diaria y que tiene un impacto. Un impacto que cada vez que tocan el ventilador están haciendo una intervención justamente cardiovascular con impactos hemodinámicos. Y si siguen creyendo que la PVC es para evaluar volumen o que subir el PIB es absolutamente gratis, no lleva ninguna consecuencia, efectivamente estamos haciendo daño. Les sugiero que revisen los papers, especialmente los gráficos de Yuriditsky, y que todo esto les sirva para mañana tener una visión más global y entender estos órganos no de manera separada, de manera aislada, y viéndolo como un sistema único acoplado a presión. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio, menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica, bien fresca en la mente. Que tengan un muy buen turno y muchas gracias.